Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy continuaremos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como también lo denominamos, los libros de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos hoy en el capítulo 20, en su tercera parte, referente a la dirección de Pablo para los ancianos de Éfeso. La semana anterior habíamos visto ya los versículos del 13 al 17 y en este momento vamos a completar esta parte. Pablo llega a Mileto y manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reúnan con él ahí, porque él seguía su viaje y anhelaba llegar a tiempo a las fiestas en Jerusalén. Entonces, la palabra de Dios dice, queriendo él ir por tierra, aparentemente Pablo prefirió caminar de Troas a Asón en vez de navegar con el resto de su grupo, pero navegó con ellos de Asón a Mileto, lo que significa que posteriormente, y dice la palabra, tomándole a bordo. ¿En dónde? En Asón. Entonces, de Asón va con el grupo a Mileto. Aquí vamos a ver exactamente cuál fue una de las razones para que Pablo no se embarcase con ellos directamente. Él se quedó, dice aquí, ¿no es cierto?, en un comentario de Bruce, Pablo se quedó hasta el último momento posible para asegurarse de la restauración completa de la conciencia y la salud de Éutico. Recordemos, Éutico era aquel joven que estaba sentado en la ventana y que cayó del tercer piso, pero Pablo, pidiendo al Espíritu Santo que le ayudase, Éutico resucitó de lo que él estuvo muerto de esa caída. Entonces, más adelante vemos en los versículos del 18 al 21, en donde Pablo comienza su despedida de los ancianos de Éfeso, haciendo un recuento su trabajo entre ellos. Recordemos que aquí Pablo envía a los ancianos de Éfeso para que vayan a donde él estaba. Porque mencionaba, él tenía prisa de llegar a Jerusalén, entonces no quería desviar su camino. Cuando vinieron a él, les dijo, ¿quiénes? Los ancianos de Éfeso. En la mayor parte del libro de Hechos vemos a Pablo el evangelista. O sea, Pablo, en realidad, lo que él hacía era practicar justamente este maravilloso ministerio de evangelización durante todo el tiempo, durante toda esa trayectoria, durante todos esos viajes misioneros que él realizaba. Pero aquí, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, se nos da una imagen única de Pablo como pastor, de lo que era importante, desde luego, para él como líder y pastor del pueblo de Dios. Más adelante nosotros vemos que dice en la palabra de Dios, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Recordemos, aquí Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso. Dice que Pablo primero atrajo la atención hacia sí mismo como un ejemplo de lo que él había hecho, de lo que él estaba haciendo. No un ejemplo a seguir en vez de Jesús, de ninguna manera, sino como un ejemplo de cómo seguir a Jesús. Entonces, aquí que quede muy claro, Pablo no estaba pidiendo, ¿no es cierto?, que le sigan a él, no, sino que ellos se den cuenta de cómo Pablo seguía a Jesús. Pablo no actuaba como una celebridad religiosa, esperando a que la gente le sirviera y le honrara. De ninguna manera. Él solo quería servir al Señor con toda
humildad. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta una vez más de cómo Pablo transmitía la palabra de Dios, el Evangelio, pero no solamente hablando, sino con el ejemplo. En un patrón similar, cada uno de nosotros podemos ser un buen ejemplo de cómo vivir una vida cristiana. No hay razón que no lo podamos ser. Incluso los jóvenes o los nuevos cristianos pueden ser un buen ejemplo de cómo un nuevo cristiano debe seguir a Cristo, debe seguir a Jesús. Aquí vemos entonces claramente, ¿no es cierto?, cuál es la intención, cuál es el propósito principal. Como decía Pablo, no solamente transmitía, no solamente hablaba del Evangelio, sino que lo más importante de él, lo practicaba. Y ese era el testimonio que él llevaba. Nada que fuese útil rehuido de anunciaros y enseñaros. Aquí declara precisamente Pablo de que todo cuanto él podía, lo que él anhelaba era transmitir el Evangelio de Jesús. Pablo podía solamente asegurar ante los ancianos de la iglesia de Éfeso que nada que fuese útil había rehuido de anunciarles y enseñarles. Por lo tanto, aquí vemos que Pablo no dejó nada al azar. Él transmitía todo el Evangelio. Dice aquí en este comentario, él no enseñó solamente los temas que le agradaban. Él anunció todo, porque lamentablemente en ciertas doctrinas, en ciertos evangelios creados por el hombre, ¿no es cierto?, lo único que transmiten es lo que parece ser agradable o lo que les conviene. Entonces, esto aquí Pablo declara, él estaba transmitiendo, entregando absolutamente todo, testificando a los judíos y a los gentiles, también dice, o está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? De que Pablo, ¿no es cierto?, transmitía todo el evangelio. Y adicional, Pablo no limitó su mensaje según la audiencia. Él quería predicar, él tenía en su corazón el deseo y el anhelo de compartir con todo el mundo. Él quería predicar toda la palabra de Dios a todas las personas. Entonces para él no había, ¿no es cierto?, ciertos temas que le agradaban o a ciertas personas que él quería. No, él transmitía toda la palabra de Dios a todas las personas que él podía. Entonces Pablo, ¿no es cierto?, decíamos que comienza su despedida con los ancianos, pero públicamente y por las casas. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí, en esta despedida, en esta forma como Pablo estaba indicándoles a los ancianos de Éfeso, declara también que como no existía una organización, una iglesia en donde ellos se reunían, esto, ¿no es cierto?, dice, carecían de un edificio principal. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Estaba organizada, lógicamente, en casas, iglesias. Probablemente cada anciano tenía una o más a su cargo. Estos eran más como pastores de una casa iglesia que lo que imaginamos hoy en día como un consejo de ancianos que presiden en una congregación grande. Es lo que estamos diciendo. En otras palabras, todos estos ancianos de Éfeso hacían su labor de forma individual en diferentes lugares, en diferentes casa iglesia, como aquí se menciona. Por lo tanto, continuamos con este capítulo 20, pero hoy estaremos viendo ya los versículos 22 al 24, en donde Pablo habla de su futuro.
¿Qué es lo que sucede? Recordemos que Pablo estaba con esa pretensión, con ese anhelo de llegar a Jerusalén. Entonces, en la palabra está escrito, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, había ese temor de que algo podía pasar en ese lugar. Pero Pablo no sabía lo que le esperaba. Incluso tenía razones para creer que era algo malo lo que le estaba esperando. Pero eso no le perturbaba. A él no le importaba. El anhelo de él era llegar a su iglesia madre. Él podía darlo todo para Dios, incluso cuando no sabía lo que iba a pasar. Siempre debería haber más cristianos que digan, pero de ninguna cosa hago caso. Sí, esto es lo que pasaba con Pablo. A él no le importaba lo que podía estar allí, las amenazas que podían existir. Él solamente se regía a la dirección del Espíritu Santo y el anhelo de predicar el Evangelio. La incertidumbre no conmovió a Pablo, porque a pesar de que estaba sin saber lo que allá le había de acontecer, él no sería desviado de su causa. El anhelo, decía, de predicar el Evangelio tenía en su corazón. Es más, aquí se menciona algo muy importante. Pablo podía cantar este salmo con su corazón. ¿A qué se refiere? Al Salmo 16:8, en donde dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. De esa manera pensaba, sentía y transmitía a Pablo el Evangelio, sin importar cualquier obstáculo que se podía presentar. Declara también en la palabra de Dios y dice, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, si él estaba de una manera anticipado, Dios le estaba mencionando exactamente lo que podía pasar. Pero Pablo reconoció el peligroso camino que tenía por delante. Aparentemente ya había recibido muchas palabras de profecía diciéndole sobre este peligro. Pero, sin embargo, a pesar de toda esa situación, no se dejaba intimidar por el peligro, sino que estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio de la gracia de Dios. Vemos aquí entonces una vez más cuál era ese sentir de Pablo en su corazón. A él nada le impedía, nada le detenía en que seguía con ese propósito maravilloso de predicar la bendita palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, allí nosotros vemos, estimó preciosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Está escrito, ¿no es cierto? ¿Qué significa todo esto? En donde aquí Pablo se consideraba a sí mismo como un contador, como una persona que consideraba cuidadosamente tanto los créditos como los débitos, los créditos y los gastos, hacía un balance de su vida y al final no estima preciosa su vida para sí mismo, comparada con su Dios y en cómo puede servirle. Entonces a él no le importaba la situación por la que podía estar pasando, sino simplemente, ¿no es cierto?, él quería mostrar que tenía el corazón dispuesto para predicar la palabra de Dios, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, el anhelo de Pablo era esto, acabar su carrera con gozo. Pablo pensaba en sí mismo como un corredor que tiene una carrera por terminar y nada podría evitar que Pablo terminara esa carrera con gozo. Además, Pablo habla de esa carrera. Continuaremos nuestro estudio bíblico la próxima semana. Hasta aquí llegamos.
Bendiciones.